Vamos a dibujar este cilindro oblicuo a escala 1/2 con una orientación cualquiera. O sea que tendremos que coger esto y en realidad medirlo y hacerlo en cónica oblicua con una escala, y vamos a determinar hacia dónde quedan las fugas de estas generatrices, ¿no? Entonces dibujamos el plano del cuadro. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, el punto de vista, y como nos dice en escala 1/2, aunque deberíamos medirlo con un calibre, no lo tenemos aquí, vamos a medirlo con esto. Más o menos cerca de 4. Como está seccionado de forma oblicua, esto realmente es una elipse, ¿no? Si lo cogiéramos así, con el calibre mediríamos esto y veríamos por la sección ortogonal es una circunferencia, pero en el momento en que está cortado oblicuo es una elipse, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hacer esta elipse y hacer una homotética a escala 1/2. Entonces vamos a hacer eso, vamos a darle esta orientación, vamos a, por ejemplo, a ponerlo aquí, y entonces hacemos la homotecia para escalarlo a la mitad, y una vez que lo tenemos escalado a la mitad también cogemos la altura, que también necesitaríamos un calibre para medir la altura, pero bueno, pues esta es la elipse. Necesariamente hacia donde se orienta, pues esa es la dirección del eje mayor. Bueno, habría también varios métodos para hacer la dirección del eje mayor. Por ejemplo, si tenemos una elipse, entonces puedo hacer varias secantes, y entonces uno de los puntos medios, y entonces aquí tengo un eje. Sobre este eje cojo el punto del medio, y ahí tengo el punto central de la elipse, ¿no? Bueno, pues eso sería para obtener realmente este centro. Ahora en este centro hago una circunferencia, y veo que corta en este punto, en este y este. Bueno, pues esas son las dos direcciones del eje menor y el eje mayor, las de ese cuadrado, ¿no? Bueno, pues es un método muy elemental. Entonces, con el calibre mediríamos esta altura, no lo tenemos. También mediremos esto, va a ser la mitad. Entonces cogemos esto, parece 7,2, 72. No sé, 72, que la mitad es 36. Y esto, haciendo esto, obtenemos aquí el centro y obtenemos también la dirección del eje, que sabemos que es esto. Y entonces vamos a coger el centro de la homotecia este. Por tanto, hacemos una tangente en ese punto a la elipse, y por tanto será perpendicular a la dirección oblicua. Y ahora sabemos que, por ejemplo, el centro de la elipse se transforma en este vértice opuesto del eje mayor, ¿no? Nos acercamos un poco. Bueno, entonces, para obtener cualquier punto, por ejemplo, el homólogo de este, vamos a coger varios puntos, este también. Bueno, entonces tenemos que la elipse va a ser tal que viene por aquí, va a ser también tangente igual que esta a esta línea, ¿no? Y como tenemos este punto y este, pues por aquí podríamos trazar una recta, ¿no? Las homotecias conservan el paralelismo. Eso quiere decir que por aquí, si hacemos una paralela,
Basta con que unamos este punto con este para obtener aquí su homólogo homotético, ¿no? Ahora si hacemos aquí otra línea y aquí otra paralela, volvemos a unir y tenemos otro punto. De esta manera puedo obtener ahí todos los puntos de la elipse que tiene la mitad de tamaño que la otra. Por ejemplo, el punto aquí más saliente de este eje, al hacer aquí esta línea, por el punto medio tendrá que venir aquí. Con lo cual ya tengo ahí la elipse. Y la de la cara superior es exacta a la de abajo, porque secciones paralelas, cortes paralelos producen secciones exactamente iguales, ya que estamos hablando de una superficie cilíndrica. Si fuera cónica no sería así. Bueno, una vez que tenemos aquí esta elipse, decíamos que la altura era 36, también podríamos coger aquí la altura, de aquí a aquí, ya gráficamente, y ahora aquí hacer la mediatriz, de manera que obtenemos ya el punto medio, aquí. Con lo cual sabemos que la parte superior va a venir por aquí, si imaginamos que esta es la base, ¿no? Bueno, por último, el ángulo que forma, también podríamos medir esto, ¿no? Parece que es de 60 grados, entonces, bueno, también habría que medirlo con métodos precisos que no tenemos aquí. Con lo cual, esta es la figura correspondiente en alzado, y en planta podemos desplazar esta elipse, ya que ahí puede prestarse a confusión, ¿no? Ya que están superpuestas planta y alzado. Pero bueno, como el ejercicio es bastante elemental, pues no hace falta. Simplemente marcamos aquí la posición de la línea de tierra en paralelo. Este es el plano del cuadro, línea de tierra. Y ahora vamos a marcar, por ejemplo, el horizonte aquí. Bueno, tenemos que esta es la orientación y vamos a hacer primero, ya que tenemos aquí la elipse homotética, que será simétrica respecto a estos dos ejes, el eje que es mayor y el eje menor. Entonces lo traemos por aquí y hacemos la elipse ya un poco más ajustada. Aquí la elipse. Bueno, vamos a representar simplemente esta elipse. Dibujamos, seguimos esta dirección, seguimos para todas esas líneas la misma dirección. Ya sabemos que las paralelas tienen la misma dirección. Y ahora esta línea, esta y esta son tres trazas que debemos subir mediante líneas ortogonales siempre a la línea de tierra. Lo mismo esta, ortogonal a la línea de tierra y ortogonal a la línea de tierra. Bueno, lógicamente esta medida es igual que esta, entonces al proyectarlas aquí también serán iguales, aunque no lo parezca. Esto sigue esta dirección, entonces por V hacemos una paralela, habría que utilizar escuadra Cartabón. Tengo aquí el trípode, me es imposible. Con lo cual tenemos la fuga ortogonal y aquí está la fuga. O sea, estas tres líneas siguen esta dirección. O sea, al final de esas líneas tienen aquí la imagen en el punto de fuga, que es este. Por tanto, esas tres líneas tendrán esta dirección. En perspectiva, 1, 2 y 3. Mientras que aquí ortogonalmente tenemos
esta dirección, esta y esta. 1, 2 y 3. Volvemos a subir esos 3 puntos aquí mediante ortogonales. Y hacemos aquí esa misma dirección, que será una ortogonal a esta. Con lo cual la fuga siempre al horizonte. Eso quiere decir que de estos 3 puntos sale una línea hacia aquel punto, hacia este otro y hacia ese otro. Bueno, ya tenemos ahí el cuadrilátero donde se inscribe esta elipse, ¿no? Y como tenemos que esta otra, vamos a ponerlo en otro color, llega hasta aquí arriba, podemos o bien hacer la altura y dibujarla aquí, o si queremos incluso la proyectamos aquí abajo. Es una elipse que tiene las proyecciones aquí y que será idéntica a esta. O sea, la elipse esta será idéntica, ya que es la superior, y secciones, cortes paralelos producían secciones idénticas. Entonces, esta elipse y esta serán idénticas. Bueno, pues podemos también representar, ahora lo hacemos en rojo para evitar equivocarnos con tanta línea, este punto y este. Y tenemos las trazas de esas 2 líneas, que son esta y esta. Por lo tanto, esas 2 líneas tendrán la fuga allá y allá. Podemos coger también el punto medio, que coincidirá con el medio de estos 2 si no queremos proyectarlo, y hacer también el medio. Bueno, con lo cual ya tenemos la circunferencia inferior. Entonces miramos, sube desde aquí y tenemos aquí el segundo punto, que corresponde a este, y el tercero, que corresponde a este. Entonces será una elipse que viene por aquí. La perspectiva de una elipse es otra elipse por regla general, y en este caso siempre. No es elipse, puede ser una cónica cuando hay puntos en infinito, o cuando particularmente se convierte en circunferencia. Bueno, tenemos ya esta circunferencia. Y ahora a esta altura, o sea, a la altura de aquí a aquí, la cogemos, la vamos a medir para ser más precisos. Son 1, 2, 3, 4,4. Corresponde a este punto. Un, 2, 3, 4,4. Bueno, por último, los puntos de esta elipse tenemos que son estos 3 ejes. Este, en este punto, eje mayor. Vertical, nos acercamos. Decíamos los puntos de los ejes que acotaban a la figura, este y este. O sea que la elipse pasa por estos 2 puntos. Y ahora, por aquí pasará el eje menor, ponemos más grande, y por aquí pasará el eje menor. Bueno, como tiene la misma altura, pues podemos poner a partir de aquí una horizontal. Proyectamos este punto y fugamos. Eso quiere decir que corta aquí, y ahora del otro lado también proyectamos este punto y fugamos desde ese punto. Eso quiere decir que corta aquí. Bueno, y como este eje
tenemos que este eje es paralelo. A ver, teníamos que cortaba la línea, era esta de atrás, no esta. Esta es la de adelante. La de adelante ya tenemos ese punto. O sea, corta aquí. Entonces tenemos los dos de este eje, que son estos dos, y este. Y decía que como este y este son paralelos, tienen la misma fuga. Eso quiere decir que si el eje menor va hacia esa fuga, pues aquí el eje menor, que es la proyección de este punto, o sea, este, y la proyección de este punto, que es esto, irán a la misma fuga. Ahí lo tenemos, ¿no? El eje. Entonces este es el centro de la elipse, mientras que esto va hacia esta fuga y ya tenemos que va hacia esa fuga, ¿no? Podemos hacer incluso el cuadrilátero en el que se inscribe. Nos acercamos. Aquí hay que tener cuidado con no equivocarse de puntos. Entonces estos son esta línea del contorno y esta. Y ahora vamos a hacer esta y esta. Entonces, esta pasa por este punto y esta otra pasa por este punto. Bueno, con lo cual ya podemos trazar ahí, vamos a girar para ser más precisos. Es más fácil hacer una elipse en vertical con el eje mayor hacia arriba. Tenemos ahí ya la elipse. Entonces tenemos las dos elipses, ¿no? Bueno, por último, nos alejamos. Como tenemos que la dirección es esta, para el eje de ese cono que está oblicuo, necesariamente está en un plano que sigue esta dirección y tiene aquí un punto límite. Y como está también en un plano vertical, esta recta límite contendrá a la fuga de todas las generatrices y del eje del cono, ¿no? O sea que quedará sobre esta vertical por esta fuga F', ¿no? Entonces, si unimos este punto con este, tenemos aquí el contorno de un cilindro. Y ahora al unir este punto con este tenemos el otro contorno del otro lado. Y como ambas son paralelas, o sea que todas las generatrices son paralelas, se cortan en un punto que, como decimos, el punto corta a esta línea. O sea, todas las generatrices van a este punto. Eso quiere decir que, exagerando, sería algo como esto. Así. Tenemos el cilindro y hace esto. Todas las generatrices van a un punto de esta vertical, ¿vale? Bueno, ya tenemos entonces las generatrices. Esto, por estar encima del horizonte, solo se ve esta parte y esto solo se ve esta parte. Con lo cual el cilindro oblicuo ya lo tendríamos, mientras que aquí abajo, ya que pusimos esta cara proyectada aquí, pues hacemos las tangentes y tenemos ya las dos proyecciones en planta y en alzado, aunque se estén superponiendo, pero bueno, son la planta y el alzado, ¿no? Bueno, vamos por último a darle un poco de sombra para que se distinga Bueno, pensamos en realidad las sombras de los cilindros deben ser siempre longitudinales, ¿no? Entonces, antes de nada, remarcamos las líneas de la figura.
Entonces viene por aquí la curva elíptica y ahora viene por aquí. Como está por encima del horizonte vemos esta parte. O sea, no vemos la cara de arriba, ¿no? Y aquí hacemos las dos líneas que serían concurrentes, pero bastante lejos. Las dos tangentes a ambas elipses y de este lado exactamente igual. Entonces tenemos ya ahí el cilindro completo. Bueno, por último, si le damos sombras, hacemos siguiendo líneas paralelas. Y aquí exactamente igual. Siempre hacemos un pequeño cálculo de sombras. Hoy vamos a variar, hoy le damos tonos de contraste. Pues vamos a darle, por ejemplo, aquí un tono así de contraste que siga una línea recta. Vemos incluso aquí una línea recta que fuga a los mismos puntos. Con lo cual haremos un poco de efecto metálico. Bueno, pues ese sería el cilindro, y para afianzar más el efecto metálico pues podríamos hacer esto con un tono mucho más intenso. A remarcar por aquí también. Y aquí si cabe también un poco de un reflejo mucho más oscuro. Bueno, pues ese sería un cilindro. Un cilindro metálico que tiene la fuga hacia allá. Bueno, por último, si quisiéramos saber el ángulo que tienen estas líneas, por ejemplo, respecto al plano horizontal, pues si nos fijamos, esto corta allá arriba, ¿no? O sea, imaginemos que corta a una altura de 30 centímetros, ¿no? Bueno, más bien cerca de 20, ¿no? Bueno, pues entonces, como V está aquí, tenemos que esta es la fuga, mientras que la fuga de esas líneas sigue esta dirección, y aquí la altura es 20, ¿no? O sea que en realidad tenemos la fuga de las horizontales y la línea del eje del cilindro, ¿no?, que sigue esta dirección. O sea que tenemos este triángulo. Entonces lo único que habrá que hacer es abatir este triángulo así. O sea, coger las 20 unidades a partir de aquí en una ortogonal. Pues marcamos aquí en la ortogonal las 20 y unimos este punto con V. Con lo cual tenemos que este es el ángulo que forma respecto al plano horizontal, que era lo que nos pedían, ¿no?, el ángulo de inclinación de ese eje, ¿no?, ya que la fuga que está aquí la hemos abatido hacia aquí, o sea que esa fuga superior
la fuga del eje queda aquí ya abatida, ¿no? Bueno, pues eso sería entonces ya la perspectiva del cilindro oblicuo, figura que tenemos aquí, que lógicamente si la vemos muy de cerca pues veremos la cara de abajo de esta manera y la de arriba pues también, de manera que no vemos nunca pues todas las líneas, todos los puntos de la elipse, ¿no? Cuando lo vemos muy de cerca, por ejemplo aquí ya no estamos viendo, si lo coloco así tampoco vemos ni la curva superior ni la inferior, ¿no? Otra cosa es que aunque estuviéramos muy cerca, que estuviéramos por encima, la veríamos, ¿no? Pero bajo este punto de vista, pues no la vemos, ¿no? El blanco siempre al lado de la zona oscura y ese es el cilindro oblicuo en perspectiva cónica oblicuo.